Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el tema de replanteo, ¿sí? Bien. Para comenzar con el tema de replanteo, nosotros partimos de un plano de replanteo y nuestro objetivo es materializar en el terreno todos los puntos y alineaciones que se encuentran en ese plano de replanteo. Tenemos que tener en cuenta ciertos estudios topográficos en las obras de ingeniería. Dentro de estos estudios topográficos podemos diferenciarlos en varias etapas. La primera etapa de esos estudios topográficos sería la investigación y planificación de las tareas topográficas, ¿sí? Es decir, que consiste en analizar todos los antecedentes de un determinado proyecto de ingeniería para así nosotros poder organizar esas tareas de topografía que sean necesarias, teniendo en cuenta obviamente la envergadura de la obra, ¿sí? Es una tarea de antecedentes y de investigación para planificar las tareas topográficas. Después tenemos que tener en cuenta los levantamientos topográficos. ¿En qué consiste? Es realizar todas las mediciones necesarias con la precisión requerida, todo eso a fin de obtener todos los datos de dimensiones del terreno para elaborar, digamos, el proyecto de ingeniería que se va a llevar a cabo. Con ese levantamiento nosotros elaboramos ese proyecto de ingeniería. Después tenemos el replanteo de la obra propiamente dicho, que es la tarea que vamos a desarrollar hoy, ¿sí? Lo que se refiere a realizar el amojonamiento y la fijación de todos esos puntos del proyecto. Es decir, materializar en el terreno toda la documentación que nosotros teníamos de obra, ya sea planos o documentación escrita. Luego tenemos que otra tarea topográfica que realizamos en el transcurso de una obra es el control periódico. ¿Sí? Se realizan controles durante la construcción de la obra y se tienen en cuenta las posibles modificaciones que pueden ir surgiendo en el transcurso de la obra. También tenemos un control final, es decir, que se realiza el control final de todo lo ejecutado, teniendo en cuenta el proyecto definitivo. ¿Esto qué nos permite? Nos permite después elaborar el plano conforme a obra. Vamos a dar la definición de replanteo. ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de replanteo? Replanteo consiste en materializar en el terreno la posición de puntos y alineaciones, todos los puntos y todas las alineaciones definidas en nuestros planos, cuyos valores lineales y angulares han sido, como dice acá, obtenidos de los planos o de un proyecto de obra de ingeniería. Cuando nosotros hablamos de proyecto, podemos referirnos a una obra de ingeniería, como por ejemplo puede ser una autopista o una carretera, donde nosotros debemos contar con toda la documentación de obra para llevar a cabo ese proyecto. Podemos hablar también de viviendas, que se trataría de una construcción a menor escala, ¿sí? Allí también necesitamos tener toda la documentación, es decir, los planos, por ejemplo, los planos de planta, los planos de corte, las fachadas y toda la documentación técnica de la obra. Dicha documentación se elabora, por supuesto, teniendo en cuenta códigos y reglamentaciones en función de cada lugar. Toda esa documentación debe estar aprobada por las diferentes reparticiones que intervienen de acuerdo al tipo de proyecto que nosotros vamos a ejecutar, ¿sí? Esos códigos y reglamentaciones tienen que ver con el tipo de obra que vamos a desarrollar. Por ejemplo, en cuanto a lo que es construcciones de edificios y viviendas, y todo lo que sería urbanización, el primer código que tenemos que tener en cuenta es el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, ¿sí? Estos códigos se encuentran en la página de la municipalidad, en la página del COPAIPA también. Son códigos que hacen al desarrollo de las normas respecto
a la construcción de una documentación de obra. En el Código de Planeamiento, rige la función pública de la ordenación territorial y de la gestión urbana, ¿sí? Definiendo el contenido de las facultades urbanísticas autorizadas en el ejido municipal de la ciudad de Salta. Y este es el código que está para la ciudad de Salta. Todo esto sobre los bienes inmuebles y el ejercicio de la propiedad del suelo. ¿Qué hace este código? Este código regula las normas generales del régimen urbanístico. Como por ejemplo, allí podemos encontrar especificaciones sobre los espacios verdes, sobre las parcelaciones, sobre la red vial, todo lo que hace al ordenamiento urbano y ambiental de una ciudad. Otro código es el código de edificación. El código de edificación se refiere a las características y condiciones de las edificaciones públicas y privadas, ¿sí? Estamos hablando de la ciudad de Salta. Este código también se aplica en ciertos municipios. Hay algunos municipios que a su vez tienen reglamentaciones más específicas a sus códigos. ¿Qué trata este código? En este código tenemos en cuenta las condiciones de ocupación, por ejemplo, la habitabilidad, la seguridad, las instalaciones, las barreras arquitectónicas, todo lo que se refiere en cuanto a la construcción de la obra en sí, ya sea obras nuevas, como así también a remodelaciones de las obras que ya están existentes. Esto fija normas sobre, por ejemplo, ancho de vereda, rampas, ochavas, retiros, ya vamos a ver qué es un retiro, la ventilación en locales, patios, alturas de edificios, todo relacionado con el diseño arquitectónico de cada una de las obras. Dentro de los códigos y reglamentaciones también podemos tener legislaciones hídricas y legislaciones viales, porque nosotros podemos tener obras, como decíamos, de menor envergadura y de mayor envergadura. Entonces, todo lo que atañe a construcción lo tenemos en los códigos de planeamiento y de edificación. Y todo lo que se refiere a obras hídricas, tenemos una legislación hídrica específica con diferentes códigos, y en cuanto a la legislación vial, en cuanto a las obras viales, de la misma manera. Por ejemplo, en cuanto a la legislación hídrica, hay ciertas especificaciones en lo que es el Código de Agua, y en la legislación vial hay ciertas disposiciones y normativas de la Dirección de Vialidad, ya sea la Dirección de Vialidad Provincial o la Dirección de Vialidad Nacional, según se trate de una ruta provincial o de una ruta nacional. ¿Sí? Bueno, entrando más en tema, vamos a hablar de las tareas que tenemos que desarrollar en un replanteo. Una de las tareas es el control horizontal. ¿Sí? El control horizontal es para garantizar que las nuevas obras estén en el lugar correcto. ¿Sí? Es decir, que se respete su posición planimétrica, de acuerdo a los planos. Habíamos hablado de que tenemos un plano y a partir de esos planos de replanteo nosotros vamos a materializar en el terreno. Entonces, el control horizontal se refiere a todo lo que tiene que ver con la posición planimétrica de todos esos puntos. Para ello se sigue un sistema de coordenadas y las medidas definidas. Luego tenemos que realizar un control vertical, ¿sí? Para asegurar que estén en el nivel correcto cada una de las partes de la obra, desde sus fundaciones hasta los niveles superiores. Por ejemplo, acá vemos un operario con un nivel, que es un instrumento que vamos a ver en topografía 2, y están midiendo el nivel de fundación para corroborar la profundidad de excavación. Otro control que tenemos que hacer es el alineamiento vertical. Esto se da generalmente en las construcciones de edificios en altura, de múltiples niveles, o que también pueden tener subsuelos. ¿Sí? Bien, de acuerdo al proyecto que nosotros vamos a replantear, se va a elegir un método topográfico, ¿sí? Primero tenemos que tener en cuenta el replanteo del lote. Vamos a tener que
ubicar de manera correcta ese lote, replantear, a veces tenemos que replantear el lote antes de iniciar con el replanteo de la obra en sí. Esa correcta definición, ubicación del lote, tiene en cuenta una serie de definiciones que nos van a permitir ubicar el lote. Una de ellas es la línea municipal, ya lo vamos a ver gráficamente. La línea municipal es el límite de la parcela. La parcela es de uso privado, ¿sí? Es el límite entre el uso privado y lo perteneciente al dominio público o municipal. Después tenemos la calle, que es el sector ubicado entre dos líneas municipales paralelas y enfrentadas. La calzada, espacio para la circulación de vehículos. La acera o vereda es el espacio para la circulación peatonal. La línea de edificación, la intersección del plano vertical, límite del volumen edificable con el terreno, ¿sí? Es el elemento fundamental a partir del cual se efectúa el replanteo del edificio. Después tenemos una definición de retiro, que es la distancia que existe entre la línea municipal y la línea de edificación. A veces pueden o no coincidir. La ochava, tenemos la línea de ochava y la superficie de ochava, que es una superficie dentro de la manzana, de la esquina, destinada al espacio público. Está ubicada en las intersecciones de las calles, o calles y avenidas, calles y pasajes, y las dimensiones están establecidas en el código de planeamiento, ¿sí? Vamos a verlo gráficamente. Este sería el caso de una manzana, ¿sí? Con los distintos lotes. Por supuesto, esto es una manzana de 100 metros por 100 metros. Si nosotros ampliamos este sector, podemos definir lo que sería la línea municipal, fíjense acá, y acá tenemos el cordón de vereda, ¿sí? Y acá está definido el lote. Este lote llega hasta la línea municipal y acá tenemos el sector de la ochava, que esto es de uso público, ¿sí? El lote llega hasta el límite de la línea municipal. Vamos a verlo gráficamente. Hablábamos de línea municipal. Acá tendríamos esta línea más gruesa, sería la línea municipal, ¿sí? Esta es la intersección de dos calles, ¿sí? La calle, ¿cuál sería la calle? Lo vamos a graficar. La calle es la distancia, habíamos dicho, entre las dos líneas municipales paralelas y enfrentadas, ¿sí? Ese sería el ancho de calle. Después tenemos la calzada. La calzada es el ancho unido, vamos a graficar acá con otro color, entre los cordones de vereda, ¿sí? Por favor, no sé quién tiene el micrófono activado, lo desactiva, así no nos interrumpimos. Esta sería la calzada, que es el espacio de circulación vehicular. Después tenemos la acera o vereda, ¿sí? Que sería esta circulación peatonal. Después tenemos la línea de edificación. La línea de edificación, la vamos a graficar acá, está definida según el código y según los sectores, ¿sí? Y es una línea paralela a la línea municipal y retirada generalmente 2 o 3 metros, eso según la zona en la que se encuentre ubicado el lote. Hay sectores en donde la línea de edificación, que sería esta naranja, coincide con la línea municipal, es decir, que no hay retiro. Ahora continuamos con la próxima definición, que sería retiro. Entonces, retiro es la distancia, vamos a poner otro color, que hay entre la línea de edificación y la línea municipal. Es un espacio destinado a un jardín, es decir, que no se puede construir en ese lugar, ¿sí? A partir de esta línea comenzaría la fachada de la vivienda, a partir de la línea naranja, que es la línea de edificación. Bien.
Otro concepto que teníamos es el de ochava, como dijimos. La ochava sería, esta es la línea de ochava y este triángulo es la superficie de ochava. Este chanfle, como quien dice que se le hace a la intersección de las líneas municipales, si nosotros prolongáramos las líneas municipales, se intersectarían en este punto. Este corte que se hace es para permitir la visibilidad de los vehículos entre una calle y su calle perpendicular. Todo eso está definido en el Código de Planeamiento. Bien. Vamos a continuar. Cuando nosotros hablamos de replanteo, tenemos que tener en cuenta ciertas metodologías de replanteo. ¿En función de qué tenemos en cuenta? Se establecen en función de las características de las obras, ¿sí? Vamos a hacer una clasificación somera de 3 tipos de obra, en realidad puede haber muchas más, pero esto engloba cierto grupo amplio de obras. Por ejemplo, las obras de vivienda, ¿sí? Sería una. Otro serían edificios en altura, y otro podemos hablar de galpones. ¿Por qué tenemos diferentes metodologías de replanteo? Porque, por ejemplo, en las viviendas tenemos dimensiones menores que en las de un galpón. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en ese caso? Donde utilizamos, por ejemplo, en el caso de viviendas, podemos utilizar caballetes o un corral, ya lo vamos a ver en los gráficos, y eso se realiza con madera para marcar los ejes de replanteo. Con eso es suficiente. En el caso de galpones, tenemos que, para hacer una diferencia, tenemos que tener en cuenta que la desviación que nosotros tengamos en una alineación, si el galpón tiene 90 metros de largo, es significativo. En cambio, en el caso de una vivienda, que puede llegar hasta 20 metros, no es tan significativo un error en la desviación de la alineación que pueda haber, ¿sí? Y otra consideración que tenemos que tener, por ejemplo, en el caso de edificios en altura, es que podemos llegar a tener subsuelos, y en este caso, generalmente los edificios en altura no coinciden las columnas con el plano de columnas, con el plano de replanteo de columnas, con el plano de replanteo de fundaciones, por ejemplo. ¿Sí? Acá en esta foto vemos el caso de una vivienda donde se ha comenzado con el replanteo con la utilización de un corral que se llama, que es colocar maderas toda la vuelta de la obra, y en esas maderas se van colocando las tanzas para marcar los ejes de replanteo, que ya lo vamos a ver en el plano. Este sería el caso de un edificio en altura, donde aparte de replantear las fundaciones, tenemos que tener en cuenta un subsuelo. De este lado también se ve que hay una entrada, ¿sí? Este sería el caso de un galpón, por ejemplo, donde, como podemos ver, la extensión es mucho mayor que en el caso de una vivienda. ¿Cuáles son los elementos necesarios para un replanteo? Primero necesitamos un plano de replanteo, como habíamos hablado, y los instrumentos y los materiales necesarios. Obviamente esos instrumentos y esos materiales van a variar en función de la metodología que nosotros utilicemos. Pero básicamente tenemos que utilizar un instrumento de medición para medir ángulos, las cintas, la plomada, y los caballetes que utilizamos, por supuesto, clavos, martillos, y los caballetes estos de los que yo les hablaba, que son los que utilizamos para colocar luego los distintos clavos que nos permiten marcar los ejes, los anchos de muro, por ejemplo, y los anchos de fundación. Nosotros vamos a dividir nuestro trabajo de replanteo en 2 etapas, lo que es un trabajo en gabinete y un trabajo en el terreno, ¿sí? En cuanto a lo que es el trabajo en gabinete, lo primero que tenemos que hacer es confeccionar ese plano de replanteo, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un plano de replanteo de una vivienda, ¿sí? Acá ustedes alcanzan a ver, esta es la línea municipal, ¿bien? Vamos a ver si la marcamos. Esta es la línea municipal. Y acá tenemos los ejes medianeros, ¿sí? Un eje medianero. Y acá tenemos otro eje medianero. Este es el caso de una vivienda
entre medianera, ¿sí? Acá se ve clarito la línea de edificación. Nosotros tenemos acá un retiro de unos 3 metros aproximadamente, y esta sería nuestra línea de edificación, ¿sí? Entonces, para confeccionar este plano de replanteo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero tenemos que trazar los ejes principales de replanteo. Vamos a definir dos ejes principales que son perpendiculares entre sí. El primer eje lo vamos a definir generalmente de manera perpendicular a la línea de edificación o a la línea municipal, ¿sí? Este sería nuestro primer eje de replanteo. Tenemos que tener en cuenta que ese eje pase por un sector donde no sea interrumpido por muros y pueda permanecer la mayor cantidad de tiempo posible a lo largo de la obra, ¿sí? No sería conveniente trazarlo en este punto donde tenemos que construir un muro, ¿sí? El otro eje principal sería el segundo eje de replanteo, que sería perpendicular al primer eje de replanteo, ¿sí? En este caso, este eje es paralelo a la línea de edificación. Como ven, este eje se ha trazado al final, donde ya termina la construcción, sería en el fondo de la casa, para cumplir con lo mismo, que pueda permanecer la mayor cantidad de tiempo posible en la obra. Yo puedo trazar estos ejes materializando los caballetes, por ejemplo en este sector, y en este caso nosotros materializaríamos los puntos del eje en la misma pared medianera, por ejemplo, de la casa vecina. Una vez que tenemos los ejes principales de replanteo, tenemos que tener en cuenta las cotas parciales y las cotas acumuladas. Si ustedes pueden ver acá estas flechitas, ¿sí? Son las cotas que me dicen la distancia desde el eje de replanteo hasta ese muro, ¿sí? Veamos acá, es la distancia que hay desde el eje de replanteo hasta este muro, ¿sí? Entonces nosotros con esas distancias podemos ir replanteando los muros. Después tenemos que tener en cuenta también los niveles, ¿sí? Que eso se va a trabajar en topografía 2, ¿sí? Bien. Vamos a avanzar. Vamos a borrar esto. Y ahora pasamos a lo que es el trabajo en el terreno. Una vez que nosotros ya tenemos elaborado nuestro plano de replanteo, vamos a trabajar en el terreno. Acá, por ejemplo, se ve un terreno. Esta es una construcción vecina. Y una de las primeras tareas es ubicar la línea municipal, ¿sí? No sé si alcanzan a ver, acá hay una panza, y acá está marcada la línea municipal, ¿sí? Hacia este lado estaría la vereda, en que el árbol está sobre la vereda, y luego ya comienza la calle. Una vez marcada la línea municipal, tenemos que marcar el retiro y la línea de edificación en caso de que existiera un retiro, ¿sí? En las zonas donde tenemos retiro, nosotros vamos a marcar hacia este lado, hacia adentro del lote, la línea de edificación. De todos modos, esto ya es el lote, porque dijimos que la división entre lo público de lo privado es la línea municipal, ¿sí? Pero este espacio de retiro es donde yo no puedo construir. Es decir, un espacio destinado para un jardín, por ejemplo. Luego vamos a realizar trabajos de nivelación en el terreno, en caso de tener que rellenar o tener que cavar, bajar un poco el terreno o elevarlo respecto del nivel de vereda. Y luego vamos a proceder a construir los caballetes o el corral según cómo se haya definido en la metodología de replanteo. ¿Ven? Acá ustedes están viendo un caballete construido en una esquina. Y acá ya se ve algo de excavación realizada. No alcanzamos a ver, pero en este punto hay un clavo con una tanza que va hacia allá. Seguramente la tanza se ha sacado al momento de trabajar con la máquina, porque nosotros ¿qué hacemos? Colocamos el clavo, colocamos las tanzas del ancho de fundaciones, por ejemplo, y se marca con cal, como se ve en este pedacito.
se marca con cal, y una vez que eso está marcado con cal, podemos retirar la tanza, no retiramos el clavo, y se inicia con la excavación. Bueno, marcamos los ejes de replanteo, marcamos los ejes de las fundaciones, marcamos los anchos del muro, como les explicaba, y tenemos que considerar el nivel de fundación respecto de los niveles de obra. Muy bien. Eso sería todo. Vamos a ver si tienen algunas dudas.